estaría bajo cargo de sedición porque quiere tomar el lugar que le corresponde al presidente. Así que la sedición de Cristo era que él decía que era rey, por eso él fue castigado. Ahora, con eso en mente, yo te quería llevar a este versículo porque este versículo habla acerca de que el modelo de sustitución que Jesús ejerció sobre nosotros, por el cual Él nos salvó, la forma de sufrir de Cristo, no solamente fue un hecho puntual donde Jesús dijo, yo pago por todos ustedes y ustedes nunca más van a tener ningún tipo de problemas, enfermedades, aflicciones, tristeza, sino que lo contrario, Jesús murió y padeció para darnos el ejemplo de cómo nosotros teníamos que padecer. Así que por eso el sermón se llama el modelo del sufrimiento, porque el modelo del sufrimiento lo trajo Cristo. Él es el modelo de todas las cosas, no solamente de las cosas buenas, aplicables a nuestras vidas. Un hombre generoso, virtuoso, que se compadece, tenía compasión por los demás, que sanaba, que daba a los que necesitaban, que es un lindo modelo. Pero el modelo triste, el que no nos gusta, el que cuando vemos la película del Cristo sufriente que nos conmueve, eso pareciera ser muy de Cristo y muy alejado de nosotros, porque Él sufrió, mas nosotros no somos cristianos para sufrir. Hoy en día hay algo que se usa mucho para atraer gente, es como venga a la iglesia y todos sus problemas se solucionarán. ¿Será ese el evangelio de Jesús? Venga a la iglesia, total, aquí su enfermedad será sanada y aquí va a poder adorar a Dios. Sí, Dios puede sanar tu enfermedad. Pero esto no es como una oferta-demanda. Ven a recibir todos los beneficios de Cristo sin tú poner algo en la mesa. O mejor dicho, lo que Jesús quería decir era el modelo de sufrimiento. Como yo sufrí, es el modelo por el cual ustedes tienen que sufrir. Nosotros vamos a decir, pero ¿cómo? Si nadie de nosotros va a ir a una cruz, a nadie de nosotros nos van a castigar, a nadie de nosotros nos van a poner una corona de espinas. Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Otra versión dice de la misma actitud. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. O sea, Pedro dice, tengan en mente la actitud sea armándose del mismo pensamiento que llevó a Cristo a la cruz. El pensamiento de entregarse por amor, que le hizo padecer. Hay dos ideas cruciales que están muy relacionadas, que es el amor y el dolor dentro de la palabra. Pero el dolor no nos gusta. A nadie nos gusta, por lo tanto siempre hablamos del amor y está bien porque es parte de Dios. Dios es amor. Pero la palabra dice que Él padeció y que todos los creyentes tenían que tener en mente la actitud de cómo Cristo fue a la cruz, o sea, padeciendo. El sufrimiento de Cristo es un llamamiento para tener una actitud ante el sufrimiento, y la actitud es que el sufrimiento, hermanos, es normal. Sobre todo en el camino del amor y las misiones. Por eso Pedro dice, en 1 de Pedro 4:12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Fíjese, Pedro le dice a la iglesia, no se extrañen que estén sufriendo. Fíjese en esto. No piensen, ¡ay, qué extraño lo que nos está sucediendo! Estamos sufriendo. Pedro le dice a la iglesia, no os parezca extraño el sufrimiento que viene para probaros. Para probaros vuestras vidas delante de Dios. No lo tengan como extrañeza. Viene el hermano aquí que pasó 1001 problemas y llega, oye hermanito, Satanás te quiere atacar. Sí, mira cómo te tiene.
mira lo que te va. Pero esto no es normal que le pasa a los hijos de Dios, no. Vamos a orar para que eso se vaya, porque esto no es normal. Pedro dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que viene sobre vosotros. No lo tengan como algo extraño, porque es algo que sucede. Y no solamente que sucede, sino que Dios usa para probar el corazón de sus hijos y para formarlos por medio del dolor. Tengo 6 razones por las que Dios ha establecido que sus siervos aprendan por medio del dolor. Por favor, ¿me puede poner la otra página de la diapo? Aileen. Tengo 6 razones. El primero es que el sufrimiento produce fe y santidad. El objetivo es que nuestra fe y nuestra santidad aumenten como en puntos, por decirlo de alguna manera. Él nos disciplina para nuestro bien como para que participemos de su santidad. En Hebreos 5:8 dice, Jesús también pasó por esa experiencia y aunque era hijo, como aprendió por lo que padeció. Una versión que dice, Él aprendió por medio del dolor. Aprendió obediencia. Hebreos 5:8. Siempre me ha parecido muy extraño este texto, porque dice que Jesús aprendió a obedecer. Y yo digo, está extraño que el mismo Dios, el mismo Hijo de Dios tenga que aprender algo. Si es el mismo Dios. Está extraño que la Biblia nos diga que Él tuvo que aprender por medio de la obediencia. Resulta que el proceso por el que creció en obediencia fue el proceso de sufrimiento. No era que Cristo pasó de ser un desobediente a ser un obediente. La misma Biblia nos relata que Jesús no tuvo pecado alguno, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Jesús no tuvo pecado alguno, pero la Biblia dice que Él aprendió obediencia. Y la obediencia la aprendió por medio del sufrimiento, por medio del dolor que tuvo que padecer, porque cuando Él se hizo carne sintió como tú y como yo. Así que por medio de esas tribulaciones, dice la palabra que Él fue obediente, fue de alguna manera purificado. Hermano, porque el dolor que viene a tu vida trae purificación y santidad. Amén. Hermano, voy a repetirlo. El dolor que está en tu vida hoy tiene que traer fe y santidad. Porque al contrario de lo que toda la gente piensa, Satanás, y es verdad que dice la palabra que vino a robar, matar y destruir, nada les es permitido si Dios no lo tiene en su plan. Si no, diríamos que Satanás tiene más poder que Dios y eso no es cierto. Dios permite las cosas. Hay cosas malas que pasan en el mundo que son la ausencia de Dios. Eso estamos claros. No le podemos echar la culpa a Dios porque una bomba mató a 15 niños. Hay un corazón que no tiene a Dios que fue e hizo este atentado, por ejemplo. Pero los creyentes, hablando de cómo la palabra nos enseña a tener esto, que no estamos exentos de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de escarnio. Y esto lo ocupa a Dios para que aprendamos a salir de nuestra autosuficiencia, que es el gran problema que tiene la iglesia hoy. Nosotros, autosuficientes. Si yo voy ahí, le predico a los doctores con los que trabajo y le digo, te presento a Cristo, Él quiere salvar tu vida, ellos me van a decir, ¿qué me ofrece Cristo que yo ya no tenga? ¿Qué me ofrece tú, Cristo, que yo ya no tenga? Tengo más dinero que tú, me pueden decir. Bueno, bien,
tengo 8 hijos. Saben que los médicos tienen hartos hijos. Tengo 8 hijos, tengo una mansión, tengo una profesión. ¿Para qué necesito tu Cristo? Autosuficiencia. A lo mejor ni siquiera nosotros tenemos esas cosas y ya nos creemos autosuficientes porque no queremos a Cristo. Y usted a lo mejor nos dice, no quiero a Cristo, no quiero a Cristo, pero lo primero que piensa es en su bolsillo. Lo primero que piensa es en las personas antes que en Dios. Aunque parezca muy básico decirlo, hermano, cuando le duele la cabeza, ore antes de tomarse una pastilla. Básico, ¿no? Tómese la pastilla, está bien. No digo que no, hasta que Dios le dé convicción de que no. ¿Qué sé yo? Aquí no estamos en contra de las vacunas, no somos una secta que dice, no, se vacune porque eso. No. Haga lo que tenga que hacer. Pero primero, confía en el Señor. Segunda de Corintios 1, 8 al 9 dice, porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra... Justo escribí mal aquí en el Word. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones, me acordé. Sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Mire lo que dice Pablo. No quiero que ignoren nuestra aflicción, porque perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, nosotros ya nos habíamos dado por muerto. Mire lo que dice Pablo. De hecho, nosotros ya nos habíamos dado por muerto. Había ya una sentencia de muerte dentro de nosotros. Y esto era para que confiáramos en Dios, quien resucitó de los muertos. Ahora póngame atención porque yo sé que se puede distraer. Pablo dijo, cuando yo estaba en un viaje en Asia, ellos casi se mueren porque iban en un barco y el barco estaba a punto de hundirse. Y luego le escribe a la iglesia, en ese momento que el barco estaba a punto de hundirse, nosotros los que estábamos ahí ya nos dimos por muertos. En nosotros había un hecho de decirnos a nosotros, así como imagínense el Titanic hundiéndose cuando están los violinistas ahí tocando la última canción porque ya sabían que ya no había escapatoria, ¿no? Así estaba Pablo, tocando el violín porque se iba a despedir. Y dice que en ese momento Dios trajo, curó la tempestad, sanó la tempestad y trajo en el fondo salvación para los que estaban ahí. Y Pablo dice, a fin de que nosotros confiáramos en Dios, que Dios resucita a los muertos. Fíjese en esto, por favor, póngame atención. Dios no achacó su casi muerte a Satanás, que sería algo que cualquiera de nosotros podría decir. Pablo podría haber dicho, Satanás casi me mató en el barco, porque yo iba a predicar el evangelio y Satanás siempre pone prueba. No, y a veces decimos, no, llegué a la iglesia, pero estaba peleando con esto, pero llegué, vencí. ¿A quién venció? Satanás no le estaba poniendo una barrera para que no viniera, hermano. Venció a sí mismo, a su persona, a su carne. Y Pablo dice, no achacó esto a Satanás, no dijo, Satanás casi me mató. Él dijo, esto sucedió para que yo confiara en Dios. ¿Se entiende? Ahora, si nosotros somos muy aplicables con la palabra, yo pudiera decir, la ansiedad que tuve el año pasado, una casi depresión que tuve, no me la trajo Satanás. No, hermano Jonathan, que Satanás te quiere ver porque tú estás ahí y predicas y tocas y Satanás no te quiere ahí, entonces te trajo esta prueba. Hermanos, no. No me la trajo Satanás. ¿Quién produjo que esto aconteciera en mi vida para que yo pudiera crecer? ¿Quién fue? Responda fuerte. ¿Quién fue? Dios.
Y yo sé que es difícil de entender en nuestra mente que Dios produzca algo que no nos gusta. Pero resulta que la palabra está llena de experiencias de hombres y del Cristo mismo que tuvieron que padecer, sufrir por enfermedades, tribulaciones, persecuciones para crecer en dependencia de Dios. Porque ¿qué fue lo que hizo Dios con Pablo? Le sacó todos los puntos de apoyo que él podía tener cuando el barco se estaba hundiendo. Todo lo que él pensaba, en lo cual él podía, la autosuficiencia que podía tener, apoyarse, se cayó porque en un momento quedó sin nada. Él y Dios. Señor, aquí me voy, nos vemos en tu reino. Literal era así, porque ya no había escapatoria de ese naufragio. Vamos al punto 2. El sufrimiento hace que tu copa aumente. ¿Cuántos quieren que su copa aumente? ¿Cuántos somos del Colo y queremos más copa? Que Dios aumente las copas. El sufrimiento hace que tu copa aumente. Cuando soportamos el sufrimiento con paciencia, lo que ocurre es una recompensa. Al experimentar este sufrimiento con paciencia. Segunda de Corintios 4, 17, 18 dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa frase de la literatura, lo esencial es invisible a los ojos, fue un plagio de este versículo. El Principito, si no me equivoco, ¿qué? Que él dice, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y él dice, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria. Fíjese, hay algo, hay una aflicción. Hay un dolor, hay una tribulación. Y Pablo dice, esto nos produce esto. ¿Qué es lo que produce? ¿Ah? Un peso de gloria. ¡Wow! ¿Se acuerda cuando estuvimos aquí compartiendo que en un momento vamos a llegar delante del trono del Señor y el Señor nos va a dar dependiendo de las cosas buenas y malas que hagamos? No así como hiciste cosas malas, no vienes al cielo, porque creemos que la salvación es por gracia. Creemos que el que cree en Jesús, ese es salvo. Pero, fuera de eso, sabemos que en un momento la palabra nos dice que daremos cuenta por las cosas buenas y malas. O sea, aquel que con esa salvación que tiene, todos nosotros que somos hijos, hicimos cosas buenas, seremos recompensados en el cielo, ¿cierto? Aquellos que son salvos por gracia, pero que no han respondido a esa salvación con buenas obras, tendrán menos peso de gloria en el cielo. Tendrán menos parte con Cristo. Y cuando la Biblia dice, y Pablo dice, estas cosas que estamos sufriendo van a producir un peso de gloria mayor, está diciendo que su copa o su corona va a aumentar en el cielo cuando ellos resistan las aflicciones. Romanos 8:18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Fíjese lo que dice. Considero que los sufrimientos, y esto es algo que pudiéramos tener todo en nuestra mente y en nuestro corazón, considerar que los sufrimientos de este mundo no se comparan a la gloria que se nos va a ser revelada cuando estemos en el cielo con Cristo.
Esperaba mucho amén en ese versículo y no recibí ninguno. Consideramos que los sufrimientos, los padecimientos de este mundo no se comparan a la gloria que se nos va a ser revelada cuando estemos con Cristo en el cielo. Ahí sí. Punto 3. El sufrimiento es el precio que a veces hay que pagar para que otros sean valientes. Hermano, Dios usa el sufrimiento de misioneros para despertar a otros a la indiferencia y hacerles valiente. Pero Jonathan, ¿cómo Dios pasa el sufrimiento a los misioneros? No. Pablo escribió cuando estaba preso en Roma, escribió a los filipenses, dice, la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Ahora analicemos esto. Pablo preso estaba escribiendo, la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones. Él está diciendo, están confiando en el Señor porque yo estoy sufriendo. Están confiando en el Señor porque me han visto padecer en cárcel y aún así manteniendo la convicción de que Dios está conmigo, y eso ha avivado a la iglesia de Filipos a seguir adorando a Dios. Y Pablo dice, ustedes que están confiando en el Señor por causa de mis prisiones, hermano, tus aflicciones, tus problemas, tus enfermedades pueden ser un puntapié para que la iglesia se avive. No, aquí no va a pasar esto. Tu sufrimiento, tu padecimiento puede ser el puntapié para que la iglesia se avive. Juan 12:24 dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Nuestros sufrimientos pueden hacer que otros crean. Nuestros padecimientos de cómo padecemos, pero igual estamos aquí sirviendo al Señor, puede traer avivamiento a su iglesia. Hermano, ¿no cree que nuestro pastor que está pasando por este padecimiento puede traer a nuestras vidas un avivamiento en oración, un avivamiento en dependencia de Dios? Así es. Y si no lo cree, bueno, créanlo, porque tiene que ocurrir. Para los que no saben, nuestro pastor está pasando por un proceso de cáncer y quimioterapia. Que él pudiera decir, Satanás me quiere atacar, pero para los creyentes sabemos que esta prueba de dolor, porque no ha sido fácil, puede producir en las familias, en la iglesia, oración, avivamiento, dependencia. Punto 4. El sufrimiento completa lo que falta de las aflicciones de Cristo. El sufrimiento completa lo que falta de las aflicciones de Cristo. Jonathan, pero ¿cómo va a faltar? ¿No te parece todo lo que padeció Cristo para decir que falte algo en su sufrimiento? El sufrimiento de los mensajeros de Cristo ministra a los que están evangelizando y pueden hacer que se abra el evangelio. Esta es una de las formas en la que Pablo lleva el evangelio a los de Tesalónica. Él dice, a las aflicciones de Cristo en la cruz, en su padecimiento, no le falta nada en cuanto a suficiencia expiatoria. Teológicamente hablando, la expiación sería pagar un precio por el pecador. Eso es la expiación. Él toma nuestro lugar, es como la sustitución, pero la expiación es el hecho mismo de Cristo derramando sangre por nosotros. Así que dice que
no le falta nada a los sufrimientos de Cristo en cuanto a la expiación, porque todos nuestros pecados han sido expiados ya por la sangre de Cristo. Cuando dice la palabra que tenemos que completar los sufrimientos, los padecimientos de Cristo, no habla como en una forma teológica de expiación, sino en una forma en que otros que no conocen a Cristo ni su sufrimiento, otros que no crean en el sufrimiento de Cristo y en su padecimiento, ahora crean por medio de tu vida, tus padecimientos y cuando le presentas a Cristo. Esto se refiere a que no todo el mundo conoce ni ha aceptado que Jesús tuvo que pasar por las aflicciones para salvarnos. Pablo se entrega a no llevar el mensaje, se entrega a no solo llevar el mensaje de esas aflicciones, sino que también se entrega a sufrir por los padecimientos y completar los padecimientos de Cristo. 2 Timoteo 2:10 dice, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ello la gloria eterna. Un hombre diciendo, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ello la gloria eterna. Aquellos que están dispuestos a sufrir y padecer para dar el ejemplo del Evangelio a los demás, están completando los padecimientos de Cristo. Te dije, no como una manera expiatoria, sino como una forma en que Cristo dio el modelo y un modelo es para que se siga. Punto 5. El sufrimiento refuerza la gran comisión. Dios usó el sufrimiento de la iglesia para que la iglesia saliera de Jerusalén para predicar el Evangelio. Cristo ya había dicho que tenían que predicar no solo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Había venido el Espíritu Santo para que ellos testificaran de Dios, de Cristo, a las naciones. Pero ¿cuándo ocurrió realmente que los discípulos salieron de su comodidad, de sus reuniones, para hacer valer esta palabra que habían recibido mediante el Espíritu Santo? Hagan memoria en la parte bíblica, en el libro de Hechos. ¿Cuándo ellos salieron a predicar a Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra y a otras naciones? ¿Sabe cuándo? Cuando Esteban fue apedreado. Cuando Esteban fue apedreado y lo mataron, la iglesia tuvo que arrancar, porque los romanos se los estaban persiguiendo para matarlos. Y ahora la iglesia con mucho más temor, porque ya había un hecho empírico de que habían matado ya a un hombre cristiano por ser cristiano, aparte del mismo Cristo. La iglesia arrancó. Y cuando arrancó, ¿sabe qué es lo que hizo? Fue proclamando el mensaje de Cristo a Judea, a Samaria y a otras naciones. O sea, el sufrimiento refuerza la gran comisión. Ahí ellos se dieron cuenta que no podían quedarse ahí y por medio de la persecución salieron de su comodidad para llevar el evangelio a otros lados. Hermanos, a veces el sufrimiento va a hacer que salgas de tu zona de confort. A veces el sufrimiento que estás padeciendo va a hacer que puedas proclamar a otros lo que estuviste callado antes. Y no es la idea que lleguemos a ese punto, pero la verdad es que Dios se toma de esto para hacer que nosotros proclamemos el nombre de Dios, incluso cuando hay sufrimiento en nuestras vidas. La persecución envía a la iglesia no solo a Judea, sino a todas las demás naciones. Y la última, por favor, el punto 6. La supremacía de Cristo se hace manifiesta en el sufrimiento. Dios usa el sufrimiento de los misioneros para magnificar el poder
en la suficiencia de Cristo. Ayer estaba leyendo un libro que decía que en un pueblo africano había un hombre que le habían predicado el Evangelio y había aceptado al Señor. Fue a su tribu a predicarles de Jesús, él pensando en que todos iban a recibir las buenas nuevas como él las recibió con mucha alegría. Pero dice que cuando llegó al pueblo, lo sacaron a patadas, lo sacaron con palos y lo echaron de la aldea. Dice que él, después de un rato, dijo, quizás no estoy predicando bien, quizás dije algo que no debía. Y empezó a repasar en su mente cómo era la predicación. Jesús es Dios, Él nos salvó por medio de su muerte y nos dio salvación, solamente hay que creer en Él. Sí, eso es, voy a volver, quizás lo dije mal. Volvió a predicar y le volvieron a apalear, lo volvieron a sacar fuera de la tribu. Una tercera vez él dijo, no, tienen que escucharme. Lo volvieron a sacar, lo volvieron a apalear y lo sacaron fuera de la tribu. Y ahí se quedó tirado en un árbol, en la sombra de un árbol, preguntándose qué parte de su predicación había salido mal para que le hicieran esto. Se quedó dormido. Dice que cuando despertó estaba toda la tribu alrededor de él, que luego de ver como sangraban sus pies de tanto caminar predicando el Evangelio, de tanto aguantar palizas por el nombre de Cristo, dijeron, este parece que sí es un enviado de Dios. Si no fuera un enviado de Dios, hubiera ido, apenas lo echamos. Pero mira cómo vuelve y vuelve a recibir de nosotros que no lo queremos aquí. Este debe ser un hombre de Dios. Y la tribu tuvo temor. Y escuchó a este hombre y esa tribu se convirtió a Cristo por medio del padecimiento de este misionero. ¿Qué lo quiero decir, hermano? Que cuando nosotros padecemos, sufrimos, pero igualmente le damos la gloria a Dios, estamos demostrando la supremacía de Cristo frente a nuestras aflicciones, enfermedades, escasez económica o lo que acontezca. Estamos diciéndole al mundo que nos basta su gracia. Pablo le dijo a Dios, Dios, quítame este aguijón en la carne. 3 veces le dijo. Y Dios no le dijo, sí, tranquilo que te lo voy a quitar. Pablo dijo que tengo un aguijón en mi carne, no sabemos qué era. Algunos piensan que era una enfermedad, otras piensan que era una especie de pensamiento que le atormentaba cuando él perseguía a los cristianos. No sabemos realmente cuál era el aguijón en la carne, lo que sí sabemos era que algo afligía a Pablo. Y Pablo le dice a Dios, Señor, quítamelo, quítame esto, quítame esto, quítame esto. 3 veces le pedí a Dios. Estamos hablando de un hombre que tuvo una revelación de Cristo mayor que cualquier otro. Personal de Cristo. Y Cristo le dijo, no, no te la voy a quitar. Más bien que te baste mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él dijo, wow, entonces me gloriaré en mis debilidades para que así Cristo sea aumentado. Imagínense, hay veces que le vamos a pedir al Señor, Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto. Y quizás Dios, no, quizás, Dios se lo puede quitar, pero no se va a cumplir el propósito por el cual Dios te ha llevado hasta ese punto. Y fácilmente uno quiere escapar de cualquier problema, escasez financiera, enfermedad. Lo primero que uno quiere hacer es tratar de orar para que eso desaparezca ya, ¿cierto? Es nuestra manera normal de orar y no es que esté mal. Pero hay veces que Dios te va a decir, si te lo quito ahora, no va a cambiar nada en tu vida. Pero si eso se mantiene hasta que confíes en mí plenamente, yo voy a transformarte en tu mejor versión. Voy a transformarte y vas a ser más parecido a mí. ¿Qué quieres? Si Dios te dijera, ¿qué quieres? Yo creo que muchos de nosotros diríamos, no, Señor, prefiero pasar. No quiero ese sufrimiento. Pero ese sufrimiento produce un peso de gloria, produce una transformación, produce que Él sea magnificado. Porque aquellos que no conocen a Cristo van a ver la paz que puede producir Dios
aún en medio del dolor. Yo contaba una vez que estaba hablando con un anestesista y el anestesista me decía, ustedes los cristianos, estábamos hablando de la muerte de un ser querido, y decía, ustedes los cristianos viven esto mucho mejor que nosotros. ¿Sí? Sí, porque ustedes piensan y ustedes creen que hay un cielo, una esperanza en otra vida. Por lo tanto, las penas y el dolor que acontezcan en esta vida, obviamente que las viven igual, pero tienen un consuelo espiritual que nosotros no tenemos. Hermano, alguien que no cree en Cristo me dijo eso. Ayer vi a una enfermera, la enfermera Karina Galás. Ella fue, no sé si se acuerda, pastor, ella hizo algunos movimientos ahí en el San José para que recibiera a nuestro pastor en una de sus las primeras oportunidades. Habló con los doctores para que vieran a mi tío. Y luego de eso, su esposo tuvo un accidente vascular que casi muere. Le pasaron como 3 operaciones que tuvieron que hacerle a corazón abierto. Y esta jefa, era mi jefa, se ausentó como 5 meses del trabajo. Es más, yo me cambié de trabajo y no pude despedirme de ella porque no estaba. Y no quise escribirle, jefa, gracias, me voy, porque iba a ser muy impersonal. Yo sabía que la iba a volver a ver. Y la volví a ver antes de ayer, cuando estaba en el hospital. Jefa, ¿cómo está? Bien, usted. Supe que te fuiste, sí, yo quiero darle gracias por los 10 años que estuve aquí en este trabajo, ahora me cambié. ¿Y usted cómo está? Bien, ahí estuve sufriendo por mi marido que casi nos dejó. Y estaba llorando porque decía, yo en la casa no puedo llorar, pero aquí sí puedo llorar, así que me tienen que aguantar. Y yo, no, tranquila, jefe, llore nomás. Me dijo, ¿y cómo está tu tío? Y yo le dije, mi tío está bien, ya lleva hartas quimio, va por la 7ª, la 8ª, dije. Y los doctores igual están impresionados por cómo su cuerpo ha aguantado y su ánimo también ha aguantado tanto esto, ¿no? Y ella me decía, es que cuando hay una fe, cuando hay un creer en Cristo, un creer en Dios, me dijo, el Espíritu lo sabe y las demás personas también lo saben. Imagínense. Yo creo que el pastor ni habló con ella nunca. Sabe de su caso por quien estábamos tratando de que gestionara ciertas cosas en el hospital. Pero una persona ajena totalmente puede darse cuenta de que nosotros los creyentes, si bien sufrimos, porque yo no estoy diciendo que no sufrimos, estoy diciendo que el sufrimiento para el creyente tiene propósito. Y cuando uno tiene esta convicción en su vida y en su espíritu, puede aún sufriendo, puede aún llorando, puede aún en esa depresión que puedes tener, en esa ansiedad que puedas tener, clamar al cielo para darle gloria y honra. Y cuando estás en medio del sufrimiento, del dolor, pero aún así le adoras y eres grato con Él, Él recibe gloria. Y tú recibes paciencia, recibes gozo, recibes paz, tu fe aumenta, tu copa en el cielo aumenta. Porque ese sufrimiento, ese padecimiento te está diciendo, tranquilo hijo, que no estás solo. Sí, yo sé que quieres salir aquí rápido del problema, quieres salir rápido de lo que te está pasando, pero confía en mí. Y esa confianza, esa esperanza que tenemos en Dios, hermano, ninguna otra religión se la ofrece a sus creyentes. Solo nuestro Dios nos ofrece esa esperanza. Las otras religiones no ofrecen a un Dios misericordioso y de gracia que a pesar de nuestros errores Él puede traer convicción, amor y esperanza para un día estar con Él. No, las otras religiones ofrecen, tú haces esto y lo pagas, tú haces esto y lo pagas. En esta vida o en otra. Si te encarnas, te vas a encarnar en
en una especie de vida humana más deficiente porque hiciste lo malo antes. Son un ciclo de no acabar. El único que nos ofrece esperanza y vida eterna se llama Cristo Jesús. Y lo hizo a través del sufrimiento. Así que el modelo, hermano, me gustaría decirte que vas a tener una vida de colores. Va a estar todo bien. No. Pero aunque esté mal el día, aunque esté mal tu ánimo, Cristo está contigo. Y esa convicción va a hacerte crecer, va a hacerte tener paciencia, va a hacerte tener esperanza en el mañana. Porque Él nunca nos va a dejar. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Oh, bondadoso Dios, oramos al Señor. Sé que es difícil, pero dale gracias a Dios por esas aflicciones que han venido a tu vida. Sé que es complicado agradecer algo así, pero hermano, confía en el Señor y dile al Señor, aún en esta prueba que estoy pasando, en estas cosas que no quiero que sucedan, yo quiero confiar en ti, Dios. Dile a Dios. Dile a Dios que no quieres salir de la misma manera en cómo entraste a estos problemas, sino que quieres crecer en ellos. Quieres crecer en Él. Porque aquel que murió en la cruz, hermano, aquel que sufrió y padeció, es el modelo de su iglesia. Para que nosotros aprendamos a padecer por su causa o en medio de este mundo. La palabra dice que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Oh Señor Dios Todopoderoso, te agradezco, Dios, por tus hijos. Cada uno de nosotros, algunos más, otros menos, algunos ven más grande, otros menos, las cosas que han acontecido en su vida, que traen preocupación, aflicción, ansiedad, depresión, soledad. Sentir, Señor, que el problema es más grande que nosotros. Pero tú le enseñas a tus hijos, Dios, que ninguno de nosotros está solo. Que todo lo que acontece a los que te aman rebunda para bien. Lo entendamos o no, tú tienes el control. Y aunque no veamos, tú estás obrando. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por mis preocupaciones, mis aflicciones. Gracias por la ansiedad que llegó y me hizo ver que mi dependencia solo tenía que estar en ti. Gracias, Señor, en el pasado por esos problemas económicos que me hicieron depender, Señor, de la provisión tuya. Gracias, Señor, por esas palabras, Señor, que me hirieron, porque me ayudaron a ver que el único fiel se llama Cristo Jesús y el poder del perdón. Gracias, Señor, porque cada una de estas cosas me deben llevar a ti. Y si así no ha acontecido, hoy doblego mi corazón a buscarte en medio del dolor, como tú buscaste a tu Padre en medio del dolor y aprendiste obediencia.